Bueno, espero que se encuentren muy bien en el momento actual, a pesar de las circunstancias. Vamos a describir a continuación el capítulo 2 sobre el proceso de evaluación conductual, que es un aspecto fundamental en toda terapia conductual. La terapia es un proceso continuo de evaluación de todas maneras, pero hacemos un corte temporal para clarificar, para poder desarrollar hipótesis que nos permitan la comprensión de los problemas de los clientes. Entonces, a continuación vamos a explicar paso a paso cómo se debe llevar a cabo y cuáles son los contenidos de la evaluación. La evaluación conductual debe entenderse como un proceso que transcurre a lo largo de toda la terapia. Es decir, no solamente debe considerarse como una parte inicial previa a la formulación del caso como tal, sino que debe tenerse en cuenta que la evaluación conductual es un proceso que transcurre a lo largo de todas las etapas de la terapia y que no termina precisamente con esta valoración inicial, sino que es un proceso completo que finalizaría con la valoración del cumplimiento de los objetivos terapéuticos, de lo cual vamos a hablar más adelante. Ahora, la evaluación conductual tiene algunas características fundamentales. La primera es que usa métodos científicos de evaluación. Es decir, hay entrevistas abiertas, entrevistas estructuradas, hay procesos de observación, autoobservación, autorregistro, en donde se favorece la descripción detallada de los problemas conductuales y cognitivos y emocionales que la persona pueda tener, también el contexto, la situación por la cual está atravesando, el momento de su vida, la parte contextual va a ser fundamental. Y entonces usamos una metodología no solamente basada en procesos científicos de evaluación, sino también basada en el método hipotético deductivo y que, como ya mencionábamos, se da a lo largo de toda la terapia. Y algo muy importante es que esta es la evaluación conductual, es la alternativa fundamental a la evaluación tradicional. Rápidamente, la evaluación tradicional es una evaluación basada en el modelo médico, que se ha utilizado por cientos de años en la psicología clínica. Básicamente refiere a utilizar los síntomas o la descripción de síntomas, luego hacer evaluaciones diagnósticas utilizando tests, escalas, cuestionarios, sean proyectivos o pruebas objetivas, y a partir de ahí establecer un diagnóstico basado en los sistemas de clasificación psiquiátrico. Esa forma de evaluar es la forma tradicional de la psicología clínica. La evaluación conductual es una alternativa que va a estar centrada más que todo en los comportamientos, en las emociones y en los pensamientos de las personas y por supuesto también en la modificación del ambiente o del entorno. Por supuesto que también incluye una formulación clínica que tiene que ver con la generación de hipótesis y el establecimiento de los objetivos terapéuticos a partir de esas hipótesis en un proceso que vamos a explicar más adelante. La evaluación conductual va a permitir generar una serie de hipótesis a partir de un análisis funcional. De esta manera, la idea es que toda la información, tanto teórica como práctica que se ha ido acumulando, se pueda integrar de manera particular en cada caso, en cada persona o en cada pareja, si estuviéramos trabajando terapia de pareja o familia, pero que específicamente permite entender y comprender la situación de esta persona en particular, sin requerir precisamente de etiquetas o de diagnósticos específicos o particulares, porque no se trabaja con etiquetas. Es decir, no trabajamos con la depresión, trabajamos con las conductas, sentimientos, pensamientos, emociones, ¿verdad? Cogniciones de una persona, por ejemplo, y no trabajamos básicamente con etiquetas, sino que trabajamos con las personas, sus problemas y sus circunstancias. Entonces, la idea fundamental entonces es establecer a partir de ese análisis funcional una serie de descripción de las variables causales que pueden tener influencia sobre el comportamiento, la función que tienen estos comportamientos, es decir, para qué le sirve el sujeto, por qué sostener, por ejemplo, una conducta inadecuada. Bueno, puede ser que esta conducta tenga ganancias secundarias, por ejemplo, solicitar, decir que estamos enfermos o solicitar atención cuando en el ambiente no se le presta apropiadamente, por ejemplo, es una ganancia secundaria. La gente está pendiente de alguna manera, a pesar de que la situación pueda producir malestar. Entonces, la idea es explicar no solamente las variables causales, en caso que se tengan claras, pero al menos sino aquellas variables moduladoras que puedan afectar a la persona y por supuesto el proceso de tratamiento que se vaya a seguir.
Este proceso de evaluación conductual surge debido precisamente a las limitaciones de la evaluación tradicional. Es decir, la evaluación tradicional, al final de cuentas, busca un diagnóstico o basarse en un diagnóstico tipo psiquiátrico, mientras que la evaluación conductual va a buscar enfocarse en los problemas, en las conductas, etcétera, y en la resolución de estos problemas. No es importante, al final de cuentas, las etiquetas. Todos sabemos que los sistemas de clasificación pues tienen ventajas en términos de facilitar la comunicación entre profesionales, en términos de investigación y otras cosas que son reales, o sea, que son factores que nos ayudan precisamente a mejorar los procedimientos o las técnicas o las herramientas, pero que tradicionalmente se basan mucho en suposiciones, con algunos test o escalas no necesariamente muy validadas, de papel y lápiz o de dibujo, cosas por el estilo, con una interpretación completamente subjetiva que no se adapta apropiadamente a las diferentes realidades o situaciones que una persona podría estar pasando. O simplemente están basados en modelos teóricos que particularmente no tienen una solidez empírica ni una validez empírica para hacer la interpretación que hacen. Por lo tanto, este tipo de evaluaciones muchas veces quedan completamente desajustadas a la realidad del paciente y muchas veces también influyen en que las terapias no sean efectivas. Entonces, de hecho, precisamente la idea de la evaluación conductual es poder establecer centrada en problemas y la resolución de los mismos. Evidentemente, de forma inicial, la evaluación estaba muy centrada en la conducta. Ya para los años 70, con el desarrollo del modelo cognitivo-conductual, la evaluación se amplía también para trabajar sobre las variables cognitivas. Por ahí de los 80, la aparición de los aparatos de evaluación y de registro también permiten hacer procesos psicofisiológicos de evaluación, como por ejemplo biofeedback o sistemas de electrocardiografía, etcétera, que también son importantes en algunos casos particularmente. Y bueno, obviamente para los 90 la reincorporación de los enfoques contextuales. ¿Qué implica la parte contextual? Que siempre se debe valorar el contexto tanto físico, ecológico, como psicológico en términos culturales, sociales, etcétera, en el cual el sujeto está inmerso, porque el sujeto no vive en un tubo de ensayo, vive en un contexto, en un entorno real donde hay una familia, donde hay variables que influyen significativamente, incluyendo variables no solamente socioculturales, incluyendo a veces variables de carácter hasta económico, por ejemplo, que son importantes de considerar. Y bueno, algo importante, como decíamos, si bien es cierto, los sistemas de clasificación no son necesarios para desarrollar la evaluación conductual, pues no deja de ser un proceso que hay que conocerlos, hay que manejarlos, contrario a lo que algunos piensan, a veces incluso en la misma escuela, es de que hay que manejarlos, porque en la calle esto se maneja cotidianamente, en la caja se maneja el CIE 11, en la calle se maneja el DCM5, con todas las críticas que podamos tener, que son críticas justificadas, pero que efectivamente nosotros debemos tener en cuenta que no podemos negarnos o hacernos los ciegos, cuando también hay que tener claro que hay que ver cómo se puede interactuar. A veces, sobre todo para investigación o para sistematizar algunos procesos, pues sí sería importante manejar estos sistemas de clasificación, aunque como decíamos y reitero, no sean tan necesarios como uno supondría, como algunos suponen, porque en realidad no son necesarios, ¿verdad? Trabajamos con personas, no con etiquetas. La evaluación conductual se va a definir entonces como un enfoque científico de evaluación psicológica que va a enfatizar fundamentalmente la descripción de los problemas, la descripción de las situaciones, las relaciones funcionales de antecedente, conducta y consecuencia entre estas situaciones. No le da importancia o trata de evitar en la medida de lo posible hacer inferencias o hacer interpretaciones, sino que es un enfoque más descriptivo con un criterio de verdad pragmática. Es decir, en términos generales, la idea es que lo que se describe y lo que se tiene ahí al frente es una forma de poder entender los problemas de las personas. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, justamente identificando las relaciones funcionales de estas situaciones, tomando en cuenta los datos, los autorregistros, todo el proceso, y que además, como decíamos, se va a evaluar a lo largo de todo el proceso terapéutico. Es decir, vamos ajustando los procesos de la terapia a partir de la evaluación constante que vamos haciendo a lo largo del tiempo. Es decir, la evaluación no termina, sino que es continua a lo largo de todo el proceso. Entonces, los tres principales elementos de interés de la evaluación conductual son estos. Uno, o A, la medida del cambio. Poder hacer una evaluación previa del nivel de la conducta. Por ejemplo, si una persona
se muerde las uñas, bueno, llevar un registro de cuánto se muerde las uñas antes y después de la intervención para poder ver la efectividad del cambio. O, por ejemplo, cuántos pensamientos irracionales tiene una persona al principio, cómo los va describiendo, la cantidad de pensamientos, la forma en que los empieza a debatir y cómo posteriormente a través del proceso terapéutico estos pensamientos van disminuyendo o se van flexibilizando a lo largo del tiempo, por ejemplo a través de un registro de pensamientos disfuncionales. La segunda cosa importante, o la B, sería la identificación y la medida de las relaciones funcionales. Esto es muy importante, es decir, la conducta tiene dos niveles. Un nivel topográfico, que es el nivel descriptivo. Por ejemplo, empecemos en alguien que fuma. Entonces queremos saber cuánto fuma, dónde fuma, bajo qué circunstancias fuma y qué factores, por ejemplo, predicen o estimulan más bien la conducta de fumado. Eso es una descripción topográfica o inclusive cómo fuma. Si fuma 2 cigarros al día, si no termina, digamos, de apagar un cigarro, con ese mismo enciende el otro y fuma 20, 30 cigarros diarios. Eso es básicamente una descripción topográfica, o cómo fuma incluso. Sin embargo, nos interesa también el otro nivel de la conducta, que es el nivel funcional, es decir, ¿para qué sirve la conducta? En este caso, por ejemplo, el sujeto podría decir que le sirve para relajarse o que le sirve para despreocuparse de las situaciones que tiene, que lo hace sentir bien, que el cigarrillo lo hace sentir, le hace sentir placer. Ese es el nivel funcional. Entonces siempre tenemos que estar buscando la descripción de la conducta desde el punto de vista topográfico, sí, pero la mayoría de las veces es más importante la función que la topografía. Igual pasa con un niño. Si un niño hace berrinche, entonces uno puede describir el berrinche. Se tira al piso, grita, llora, tira cosas, rompe cosas. Esa es la descripción topográfica. Pero la otra parte es la descripción funcional o la conducta desde el punto de vista funcional. Es decir, ¿para qué le sirve al niño hacer eso? Bueno, obviamente estamos hablando de que quiere un objeto, quiere obtener un reforzador, un helado, un juguete, y además está acostumbrado por su experiencia vital a que si hace ese tipo de conductas, los papás van a tender con mayor facilidad a entregar el reforzador que él tanto está esperando. Entonces siempre es importante establecer cuál es la relación funcional, porque es la parte sobre la que más importantemente vamos a trabajar, sobre el cambio en la relación funcional. Y por último, la medida de estos dos aspectos, tanto la medida del cambio como la identificación de las relaciones funcionales, sean individuos, parejas, familias o en grupos, si fuera que estamos trabajando una terapia grupal. Para realizar la evaluación conductual vamos a llevar a cabo distintas estrategias. No hay una sola estrategia, sino que hay al menos 4 estrategias claramente establecidas. Las entrevistas conductuales, la observación conductual, esto incluiría también la autoobservación conductual, es decir, cuando el sujeto solo puede observarse él a sí mismo y no hay otros agentes de cambio que puedan realizar la observación. La evaluación cognitiva conductual y la evaluación psicofisiológica, que aunque se utiliza en menos medidas, sí es muy común en procedimientos de medicina conductual o psicología de la salud, si queremos llamarlo de esa manera, que sí requieren una valoración más directamente en términos de problemas físicos, como puede ser hipertensión, diabetes, etcétera. Muy bien, hablemos ahora entonces de la primera de las estrategias, que son las entrevistas conductuales. La idea de las estrategias, o más bien la idea de esto, es que nosotros podamos obtener a través de la entrevista una enorme cantidad de información que permita comprender la situación, el contexto y las distintas variables que intervienen en cada uno de los problemas. De hecho, decía un viejo amigo mío, colega español, que una buena entrevista conductual vale más que 200 tests. Y efectivamente, la entrevista es la herramienta más importante que un psicólogo tiene para poder recabar información necesaria para generar estos procesos de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que busca? Bueno, primero busca explicar al cliente qué se pretende con la entrevista y por qué es necesaria obtener información detallada y específica del problema. La idea es que las personas puedan abrirse y poder hablar abiertamente del problema en un espacio contextualizado con la confidencialidad, con la empatía y otras variables que son muy importantes para la entrevista, en donde nosotros necesitamos realmente de poder obtener la mayor cantidad de información y que las personas comprendan que para poder ayudarles nosotros necesitamos comprender el caso y lo que está pasando. Entonces lo más importante en este punto es eso, es generar una confianza, una tranquilidad en la persona que este paso es necesario y explicar por qué, por qué se hace la entrevista y para qué se hace la entrevista.
La idea entonces es identificar aquellas conductas problema que tiene el sujeto, la o las conductas problemas, ¿verdad? En términos conductuales que sean objetivos y precisos. La persona podría decir, es que soy nervioso. Bueno, eso no nos dice mucho, habría que especificar. Entonces sería bueno pedir ejemplos. Decirle, bueno, ok, cuando usted está nervioso, ¿cómo se siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué ocurre antes de que usted se ponga más o menos nervioso? Entonces no vamos a cambiar el lenguaje, ni vamos digamos, de alguna manera perder la relación terapéutica por asuntos técnicos, sino que más bien vamos a tratar de identificar desde el punto de vista del paciente cuáles son esas características, ¿verdad? Es decir, qué es lo que no está funcionando, por qué no está funcionando, eh, qué es lo que le está pasando exactamente, cuál es el ambiente en el que esto ocurre, ocurre siempre, ocurre bajo solo en ciertas circunstancias, por ejemplo, con qué personas, o si es con todos, o si es con algunas personas. Bueno, todos esos factores son importantes. También hay que identificar los parámetros de frecuencia, intensidad, duración. Por ejemplo, alguien podría decir, es que yo me enojo mucho. Bueno, ok, eh, podríamos hablar de una frecuencia, de cuántas veces se enoja usted al día, que para algunas personas podría ser útil, pero para otras no. Es decir, alguien podría decir, es que yo me enojo solo una vez al día, pero el enojo le dura 8 horas. Entonces no es importante la frecuencia, sino por ejemplo la intensidad o la duración, ¿verdad? Que tanto se enoja, porque alguien podría enojarse una vez al día, pero podría ser tanta la explosión, casi una explosión de ira, que efectivamente termine más bien siendo muy dañina, muy nociva, aun cuando su frecuencia sea muy escasa. Entonces es importante tener siempre en cuenta cuál es el valor que necesitamos evaluar, ¿verdad? Eh, ¿Qué es específicamente? Por ejemplo, si ha ocurrido en los últimos días, es igual o empeora bajo ciertas circunstancias, hace cuánto ocurre el problema. Y lo más importante también es eso, es pedir un ejemplo donde nosotros podamos clarificar mejor, de la manera más exacta, cuál es el problema y cuáles son las situaciones. Porque el ejemplo nos permite establecer las variables. Nosotros podemos preguntar, bueno, ¿qué pensó? ¿Qué sintió? ¿Qué hizo? Inclusive ver la secuencia, si fue primero que actuó y luego pensó, o pensó mucho y luego se sintió muy mal y luego actuó. Es decir, cuál es la secuencia a nivel de los procesos cognitivo-conductuales emocionales, o emocionales cognitivo-conductuales, o conductual cognitivo-emocional, o emocional conductual cognitivo. Es decir, el orden es muy importante de describir a partir de estos procesos de entrevista. La lógica, la secuencia que tienen estos en los problemas que las personas padecen. Otro de los aspectos que se requiere, o de los pasos, es identificar los antecedentes de la ocurrencia o no ocurrencia del problema, es decir, qué ocurre antes. Aquí es importante clarificar dos cosas. Por ejemplo, podría haber factores predisponentes, por ejemplo, a nivel de situaciones en la historia de la persona que lo ha llevado o que ha facilitado la generación de los problemas aquí y ahora. Eso es diferente, por ejemplo, una historia de abandono, una historia de abuso sexual, un contexto, digamos, limitado desde el punto de vista afectivo, es decir, un ambiente familiar carente de orden, de estructura, o de cariño, o de afecto, de protección. Es decir, ese tipo de variables son variables que consideramos o se consideran como factores predisponentes. Ese es el término que se utiliza generalmente. No son necesariamente la causa de la conducta. Sí pueden tener un peso histórico en el proceso de aprendizaje, pero no necesariamente son la causa de la conducta. Entonces, los antecedentes sí serían la causa no, serían el disparador, el factor que efectivamente dispara. Por ejemplo, una persona que tiene un historial de abandono podría así verse más cercano o más fácil a generar control excesivo, por ejemplo, sobre una pareja por un factor histórico, por miedo al abandono o miedo a que se repitan algunas historias que vienen, digamos, a lo largo de su proceso de vida. Ese factor precisamente es un factor predisponente, pero específicamente podría ser que llamar y que no le conteste su pareja, ese sea el antecedente, porque a partir de ahí desencadena una serie de conductas inapropiadas como enojarse, llamar 200 veces, mandar 300 mensajes, es decir, todas las conductas de manipuladoras, de sobrecontrol, etcétera, pero que son disparadas a partir de un evento en particular, por ejemplo, no contestar un mensaje o una llamada, cosa que obviamente pues, es inapropiado, pero que efectivamente entendemos que estos factores son los que tienden a controlar la activación de la conducta problema, en este caso, de control o de sobrecontrol de las parejas, etcétera. Pues generalmente, pues obviamente termina mal y las parejas pues suelen salir corriendo, ¿verdad? Ahora bien, también hay que identificar las consecuencias de la conducta problema, ¿verdad? Es decir, qué pasó justo después, qué hizo la persona, qué hicieron las demás personas,
Es decir, si la conducta trae consecuencias favorables o agradables, es decir, reforzamiento, o si la conducta más bien trae consecuencias neutras, ni fu ni fa, o si la conducta más bien trae consecuencias aversivas o molestas o incómodas. A veces podríamos tener situaciones en donde hay de las dos consecuencias, pero una es más fuerte que la otra y por lo tanto obviamente controla la conducta. O una es más inmediata que la otra y por lo tanto las conductas que reciben consecuencias inmediatas van a estar mucho más controladas por estas conductas. Es decir, una persona que fuma evidentemente sabe de los riesgos que va a pasar si sigue fumando, pero fumar le genera placer inmediato, mientras que la potencial enfermedad pues es un factor no solo es negativo, sino que además es a futuro. Entonces es una consecuencia que está muy relacionada, pero que efectivamente no controla la conducta, mientras que el placer inmediato o la relajación o obviamente el nivel de reforzamiento a nivel cerebral de la nicotina hacen que el sujeto de manera inmediata siga fumando, aun cuando entienda las consecuencias negativas a largo plazo. Entonces el factor también de inmediatez del reforzamiento va a ser un factor importante a tomar en cuenta. Y por último, identificar los recursos y fortalezas del paciente, es decir, cómo controló antes el problema, con qué, si lo pudo controlar, si nunca lo ha controlado, o si se convirtió en un problema más recientemente por algunas variables, pero en algún otro momento la persona había podido sostenerse, había podido salir adelante. Por ejemplo, pasa en depresión, que las personas durante mucho tiempo pues, convivieron con las emociones y con los pensamientos, pero de alguna manera seguían siendo, llamémoslo así, funcionales en términos pragmáticos. Sí, iban a trabajar, salían con sus amigos, conversaban, pero no se sentían muy bien. Aún así hacía un esfuerzo. Ahora algo pasó, hubo algún factor precipitante y la persona ahora ya dejó de hacer el esfuerzo, ya no quiere hacer el esfuerzo y entonces algo está pasando. Y eso es importante también de considerar en este proceso de entrevista conductual. También es importante describir, aunque no está planteado estrictamente ahí, describir cuáles fueron los intentos anteriores de solución. A veces decía Jay Haley, un terapeuta sistémico, que eh, las soluciones eran parte del problema. O muchas veces las soluciones o el intentar solucionarlo termina siendo un problema. Es decir, a veces las personas intentando salir adelante más bien terminan complicándose más porque las estrategias no son exitosas, la gente se frustra y otro tipo de situaciones. En terapia de tercera generación, de aceptación y compromiso, se utiliza mucho la metáfora de las arenas movedizas. Es decir, la persona cae a la arena movediza, recuerden que muchas veces la desesperación los lleva a intentar salir. Entonces se mueven, tratan de ver cómo nadan o salen de ahí solos y recuerden que en las arenas movedizas, entre más se mueva usted, más se hunde. Y entonces la idea es básicamente que las personas, si caes en una arena movediza, es quedarte quieto y esperar a que alguien te tire un palo, una mecate, una soga, lo que vos quieras, de manera tal que a partir de ahí, agarrado de la soga o de la mecate que te lanzan, puedas amarrarte a él y salir de la situación o ayudarte a salir de la situación. Justamente eso, es decir, es pare de hacer lo que está haciendo y vamos a trabajar en terapia para ayudarle a tirarle esa cuerda y empezar a sacarlo gradualmente de ahí para que usted a partir de salir de ahí ya pueda entonces empezar a realizar por usted mismo una serie de cambios y ajustes en su propio comportamiento. Esa es la metáfora de las arenas movedizas y aplica muy bien para esto que estamos hablando. También es importante establecer la medida de registro, o sea, qué es lo que vamos a medir. Medimos pensamientos, medimos reacciones emocionales, intensidad de una reacción emocional, o registramos claramente conductas, por ejemplo, o registramos interacción entre estas tres variables o interacción entre el sujeto y el entorno. Y al finalizar, resumir todo esto que el sujeto ha planteado, describir, hacer una breve devolución a la persona, si está clarificado o hacemos una síntesis de lo que se ha trabajado en el día, de lo que se ha recuperado en el día y evidentemente pues hablar con la persona si está de acuerdo o sea algún elemento que se nos ha escapado en el desarrollo de la entrevista y que él nos pueda agregar para complementar. Ahora, no necesariamente tiene que terminarse en una sesión, puede ser que nos tome un poco más de una sesión o que incluso ya, aunque empecemos a trabajar, luego vaya apareciendo información nueva que los sujetos habían olvidado o que habían obviado o que a veces quizá por desconfianza en el momento de la terapia que apenas está empezando, no habían querido hablar abiertamente de algún problema sobre estas situaciones que puedan ser vergonzosas o embarazosas para el cliente. La segunda estrategia es la observación conductual. No vamos a detenernos demasiado porque hay un capítulo más adelante estrictamente sobre observación. En el caso particular, la idea de la observación es obtener
información detallada. Es útil en personas con problemáticas específicas o especiales. En este caso es muy importante porque las otras personas significativas podrían ser unos muy buenos colaboradores en el proceso de registro de las conductas, más objetivo, más preciso, ¿verdad? Sin embargo, también algunas veces podríamos requerir, decíamos, procedimientos de autoobservación, es decir, hay momentos donde no hay necesariamente otras personas que puedan hacer el registro, sino que entonces es el mismo sujeto el que lo puede hacer. Y esto es muy importante porque también le da a la persona una idea del cambio. Por ejemplo, alguien que registra cuánto fuma, muchas veces se sorprende de la cantidad que fumaba. Antes fumaba y no tenía conciencia ni siquiera del número de cigarrillos al día. O de la cantidad de horas, por ejemplo, desperdiciadas viendo el celular. O de la cantidad de horas desperdiciadas, por ejemplo, en videojuegos. Y no me refiero a que el hecho de que la persona pues, use un tiempo, pero es un tiempo razonable. No es que va a pasar horas, por ejemplo, de trabajo o horas de otro tipo, por ejemplo, jugando o viendo el celular. A eso se refiere. Y también es muy importante el uso de registros narrativos, historias, en algunos casos pueden ser describir incluso los problemas en forma escrita, a manera de cartas o a manera igual, donde las personas también puedan registrar sus emociones, sus sentimientos o cualquier otro tipo. En realidad las personas pueden ser muy creativas, podrían narrar historias, podrían crear cuentos, incluso que permiten describir parte de su situación, de las emociones, etcétera. Así que es muy amplio la cantidad que se use. Hacer un registro por intervalos, si fuera el caso, un registro de sucesos, o como decíamos, registros de evaluación auto o heteroinformados, ¿verdad? Que en realidad la idea de la observación es registrar y describir las realidades de las conductas problema. Como decíamos inicialmente, allá por los años 70 se incorporó abiertamente el uso de las variables cognitivas en la terapia tradicionalmente conductual. Fundamentalmente, en este caso, la descripción o los registros van a incluir, por ejemplo, autoverbalizaciones que pueden estar asociadas con distintos problemas, ¿sí? Cosas que las personas se dicen a sí mismos, que podrían estar relacionados con los problemas que presenta, distorsiones cognitivas, ¿verdad? Suposiciones, actitudes en general, respuestas emocionales, estilos atribucionales, etcétera. Es decir, aquí vamos a registrar una serie de pensamientos, por ejemplo, se registran mecanismos de distorsión cognitiva, se registran si hay pensamientos automáticos o qué tipo de pensamientos automáticos están y cómo esto tiene un efecto directo sobre los problemas de la persona. Estos procedimientos básicamente utilizan técnicas de autorregistro, por ejemplo, los registros de pensamientos o los registros o inventarios cognitivos autoinformados, donde las personas llevan un registro de sus pensamientos. Por ejemplo, la persona dice, bueno, yo voy por la calle, alguien me ignora o no me saluda y esa es la situación. Entonces se describe la situación, luego, por ejemplo, describe cuál es el pensamiento asociado a esa situación. Bueno, yo pienso que la gente no me quiere, o yo pienso que las personas me ignoran, o creo que está bravo conmigo, o que seguro alguien dijo algo, o le hicieron un chisme. Es decir, todo el tipo de suposiciones que las personas podrían plantear ante una situación que incluso podría haber sido accidental. Es decir, la persona simplemente no puso atención o la otra persona simplemente no lo vio. Pero yo hago realmente un mundo en la cabeza a partir de estas situaciones con los pensamientos. Y esto es muy frecuente. Por ejemplo, en depresión, en ansiedad, hay una enorme cantidad de trabajo cognitivo, es decir, de procesos cognitivos que están activos y que facilitan rápidamente la inducción de estados psicofisiológicos ligados a la ansiedad o a perder, digamos, la sensación de placer o de estado de ánimo o de gusto por las cosas características de la depresión. Y por último, las estrategias de evaluación psicofisiológica son necesarias, sobre todo cuando estamos trabajando con trastornos psicofisiológicos o algunas patologías relacionadas con síntomas que típicamente se llamarían psicosomáticos. Por ejemplo, personas que tienen problemas de hipertensión, problemas que tienen ataques de pánico. Muchas veces es importante trabajar la evaluación psicofisiológica de manera tal que las personas puedan diferenciar, por ejemplo, entre un problema de pánico y un problema, por ejemplo, de arritmia cardíaca o de arritmias o de ataque al corazón, etcétera, que tiende mucho a confundirse. También, por ejemplo, cuando hay problemas de sobreoxigenación o hiperventilación, y cómo las personas pueden a partir de ahí desencadenar síntomas muy similares a los del ataque de pánico, que
básicamente los pensamientos catastróficos asociados al ataque de pánico son los que hacen que empeore la situación. Realmente si las sensaciones fisiológicas son reinterpretadas de una manera más adaptativa, más adecuada, probablemente no desencadenen un ataque de pánico, quizás sí en una crisis aguda, pero no necesariamente llegar al ataque de pánico. Entonces es muy importante establecerlo. Obviamente esta tiene una dificultad porque se requiere equipo especializado, eh, equipo de mediciones electrofisiológicas, de diferentes, hay muchas marcas, Nexus, PowerLab, por ejemplo, pero obviamente es un equipo que es costoso y que generalmente los equipos de biofeedback particularmente, que se usan mucho en este nivel, son bastante fuertes. También es importante para trabajar en pacientes que puedan ser vulnerables o en algunos trastornos facticios o de simulación, por ejemplo. Un aspecto muy importante, y en este punto nos vamos a detener, es precisamente que la evaluación conductual debe tomarse en cuenta de que las herramientas o las estrategias, sea entrevista, sea observación, sea valoración cognitiva conductual o sea estrategias psicofisiológicas, va a depender de muchas variables. Hay diferentes niveles. Uno tiene que ver con el desarrollo intelectual del cliente. Se ha criticado algunas veces las terapias cognitivas, sobre todo las que tienen mayor enfoque cognitivo, de que se requiere cierto nivel intelectual para poder comprender y para que realmente sean efectivas o eficientes. Entonces también hay que tener en cuenta, no es lo mismo evaluar a un niño que evaluar a un adulto, por ejemplo, o a un adolescente incluso. Entonces debemos ajustar la evaluación, el nivel de la entrevista, el tipo de herramientas, el tipo de estrategias que vamos a utilizar durante la entrevista al nivel de desarrollo cognitivo en general, no sé si intelectual sea la palabra más apropiada, sino más bien cognitivo, que pueda tener la persona. Por ejemplo, en personas con ciertas discapacidades a nivel cognitivo, se debe trabajar más enfocado en la evaluación desde el punto de vista de la observación, ¿verdad? De los registros o de las valoraciones con otras personas, que necesariamente con la propia persona o una entrevista muy clara, muy concreta, muy específica con la persona y no, digamos, extender tanto detalle, sino que los otros significativos podrían ser importantes referencias para el trabajo con estos chicos. Por ejemplo, en el caso de niños con autismo, o bueno, niños, adolescentes o adultos con autismo, con cierto nivel de discapacidad cognitiva. Hay unos muy funcionales, pero hay otros que tienen serias dificultades a nivel cognitivo y donde se requiere evidentemente otro tipo de estrategias. El grado de afectación del funcionamiento cognitivo, por supuesto, esto por ejemplo aplica mucho en personas ya de la tercera edad que podrían tener algún tipo de problema a nivel cognitivo, sin embargo, eso debe valorarse en el momento o en la situación. La reactividad del método de evaluación, ¿verdad? Sé qué tan reactivo, qué tanto podrían favorecer o no cierto tipo de métodos a la hora de la estrategia de evaluación. La posibilidad de cooperación de las personas del entorno, a veces esto hay que tomarlo en cuenta. Si las personas no pueden ayudar o no ayudan, pues evidentemente los autorregistros y el reporte anecdótico del paciente son suficientes, es importante. El costo de los métodos de evaluación, por ejemplo, las evaluaciones psicofisiológicas podrían ser muy altas y entonces a veces habría que prescindir de ellas. Es muy importante las restricciones y contingencias del propio evaluador. Eso se refiere fundamentalmente a que pues, el evaluador también debe considerar cuáles son sus capacidades, su entrenamiento, qué déficits pueda tener y tomar en cuenta esto a la hora de establecer la evaluación conductual. No debería ser una variable, pero también hay que tener claro que nosotros no siempre estamos capacitados para evaluar todo tipo de población y eso es un factor importante. Por ejemplo, el manejo que se tenga del ESCO, que es muy importante. Que las personas aprendan. Yo creería que ojalá todos los terapeutas aprendiéramos para poder dar un servicio a las personas que necesitan. A veces podría haber una limitación importante y no estas personas podrían verse afectadas y creo que se ven afectadas por la carencia de profesionales en psicología que manejen, por ejemplo, el ESCO. Y esto así, o el manejo de sistemas de comunicación o de intercambio de comunicación para chicos con autismo o personas con autismo, o aprender comunicación facilitada para trabajar procesos con chicos con autismo, que digamos requiere un entrenamiento especializado y que no todas las personas necesariamente están capacitadas. La evaluación conductual tiene como eje central, si su punto medular, la evaluación funcional, es decir, el análisis funcional. ¿Qué es el análisis funcional? Bueno, es un conjunto de herramientas, de métodos, de estrategias, primero que todo, que permiten organizar la información que se ha recolectado, que permita de esta manera, a partir de la descripción de los antecedentes, las conductas del problema y las consecuencias, poder generar hipótesis acerca de qué
es lo que está afectando a la persona y de qué manera está afectando a la persona. Y muy importante, establecer claramente cuáles serían las variables que tendrían que modificarse para generar un cambio sistemático en la persona, es decir, en la resolución de sus conflictos o de sus problemas. La idea entonces es determinar la funcionalidad de los comportamientos y cuáles serían las hipótesis funcionales que están relacionadas con el problema de las personas. Es decir, nosotros tendríamos que tomar la información y establecer hipótesis basadas en la información recolectada, no en inferencias, no en suposiciones, no necesariamente incluso en modelos teóricos, sino una descripción detallada de los problemas que permita establecer hipótesis sobre cuál es la causa de los problemas y potencialmente, evidentemente, cuál es la forma de modificarlos o de cuáles son las variables que tienen que modificarse para generar un cambio en la conducta de la persona. Como decíamos, las evaluaciones funcionales permiten establecer hipótesis funcionales. Ahora bien, estas hipótesis no es simplemente inventadas, sino como decíamos, están basadas en los hechos y en la descripción de la información que hemos obtenido durante las entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los criterios que se deben tomar en cuenta. Primero, debe estar basadas en la información que se ha obtenido previamente en la fase de recolección de datos. Es decir, no puedo inventarme una hipótesis cuando no tengo la información suficiente para poder establecerla. Es decir, hay un error muy común. La gente a veces, sobre todo al principio, cuando son personas o terapeutas novatos, recolectan toda la información y luego en las hipótesis sacan cosas que no están en la información que ellos recolectaron. Entonces, si algo no está en la información que se recolectó, no puede generar una hipótesis. Las hipótesis están basadas en la información que se establece. El otro criterio es que debe especificar las variables que sean medibles, contrastables y manipulables. Se debe ya estar filtrado, digamos, el criterio y descrito de manera muy objetiva cuál es la situación problema o las situaciones problema. Y tres, que el paciente o el cliente y las personas que están implicadas, por ejemplo, padres de niños o de adolescentes, estén de acuerdo en el modelo que configura las hipótesis. Se describe, básicamente se hace una explicación razonada de las hipótesis y de cuáles son las áreas precisamente de cambio o el tipo de del área o qué o área o áreas que requieren la modificación. Por ejemplo, a veces la modificación sería más enfocada en el control, por ejemplo, de las variables emocionales, ¿verdad? Primero enfocado, por ejemplo, en la autorregulación emocional, en el autocontrol, por ejemplo, en casos de ira, a personas con problemas de ira. Otras veces podría estar más enfocado en las variables cognitivas y la modificación de las variables cognitivas que están presentes porque son muchas veces los antecedentes y los disparadores de los problemas tanto emocionales como de conducta, por ejemplo, y así sucesivamente. Ahora, esta es una explicación razonada. Con niños, evidentemente, las hipótesis y las explicaciones se comparten con los padres. Con adolescentes hay que tener un cuidado precisamente entre lo que sería el planteamiento de las hipótesis con los padres y, ¿verdad? Siempre cuidando la confidencialidad del adolescente, porque ahí sí es muy importante que uno debe diferenciar quién es el cliente. El cliente, si es un adolescente, el cliente es el adolescente. No importa que los papás paguen la consulta, no, mi cliente es el adolescente. Entonces la confidencialidad se la debo al adolescente. Pero también es importante que uno pueda preguntar al cliente, en este caso, por ejemplo, al o al adolescente, qué puedo compartir y qué no puedo compartir con sus padres en una reunión, porque los padres siempre van a estar al cuidado y al pendiente, con toda la razón. Pero también sí hay que cuidarse mucho, en eso sí hay que tener cuidado de no romper la confidencialidad, porque si se rompe la confidencialidad, se rompió la relación terapéutica y se acabó el caso. Y esto es muy importante que hay que tener mucho cuidado. Entonces, estas hipótesis, decíamos, deben ser una síntesis razonable, creíble, sin verosímil, de la información obtenida a través de la evaluación previa y todas las herramientas que se utilizaron para poder conjuntarlas y establecer una descripción primero inicial de los problemas, antecedentes, consecuencias a corto o a largo plazo, las variables contextuales y por supuesto también luego la generación de estas hipótesis razonables y de alguna manera la formulación clínica que se debe presentar al cliente para la discusión o para el análisis de esto antes de arrancar con la fase de intervención propiamente como tal. Los procedimientos de análisis funcional son básicamente dos. El análisis funcional indirecto, que no se basa en la observación directa de la conducta por parte del evaluador, sino que se realiza a partir de los resultados de los cuestionarios, entrevistas,
escalas de evaluación, autorregistros, escalas de valoración descriptiva, qué sé yo, etcétera, que se va a complementar también con entrevistas, por ejemplo, a personas significativas, a la pareja, a los padres, eh, un familiar cercano, etcétera, que tenga conocimiento de la situación y de los problemas del paciente. Se habla de indirecto porque el observador no está directamente percibiendo la conducta, manipulando variables, etcétera, sino que lo hace a través de los registros y toda la información que provee el cliente. El otro precisamente es el análisis funcional descriptivo. Es evidentemente menos frecuente. La mayoría de las veces trabajamos con un análisis funcional indirecto porque es más fácil, es más práctico, no siempre se puede ir a observar al campo, etcétera, etcétera. Entonces el análisis funcional descriptivo precisamente es un enfoque directo de observación y manipulación de las variables, manipulación de la conducta por parte del evaluador que está interviniendo en el medio natural en el que se produce a través de contextos análogos, usando para ello hojas de registro, tablas de observación sistematizadas, etcétera. Por ejemplo, esta podría ocurrir en ambientes controlados, como puede ser una escuela, un hospital psiquiátrico, qué sé yo, una clínica de adicciones, en donde se puede tener cierto control sobre los clientes para trabajar este tipo de evaluación. Sin embargo, está claro que la forma indirecta es la más frecuente. Los pasos del análisis funcional. En realidad el proceso de análisis funcional no es sencillo, se requiere práctica, se requiere bastante tiempo de ir realizando diversos análisis con casos diferentes, con variables diferentes, pero vamos a tratar de describirlo lo más claramente posible. Lo primero que hay que hacer es definir la conducta objetivo, definir claramente cuál es la conducta que se pretende analizar o especificar. Por ejemplo, el control de la ira. Entonces, tenemos claro de que la conducta objetivo es el manejo de la ira. Entonces está claro que para trabajar con eso, primero definimos qué se entiende por eso, o por un mal manejo de la ira, que podría ser, digamos, la conducta objetivo. La idea básicamente es evaluar o describir las variables, ¿verdad? Entiéndase como una hiperreacción emocional ante una situación particular que podría ser interpretada por la persona como peligrosa o amenazante de su estabilidad, tanto física como emocional, por ejemplo. Entonces ahí definimos con claridad cuál es la conducta, por ejemplo. Y se puede describir incluso en detalle, ¿verdad? Aumento del tono de voz, conducta gestual agresiva, puños cerrados, dedos señalando, eh, ataque verbal a otras personas, exposición a situaciones de riesgo o de peligro bajo ciertas condiciones, digamos, dependiendo del contexto, agresión si fuera el caso, aunque evidentemente hay que tener claro que el enojo no necesariamente conduce a la agresividad, es decir, son cosas distintas, una cosa es la conducta de enojo, otra cosa es la conducta de violencia, podrían estar relacionadas, pero no necesariamente, una cosa deriva en la otra, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de variables es muy importante especificarlo en la conducta objetivo. Luego, identificar los antecedentes, como decíamos, divididos tanto en factores predisponentes, por ejemplo, historial familiar de violencia o historial familiar de mal manejo del enojo. Está claro que es un antecedente que genera obviamente un contexto que no provee la conducta de autorregulación o de autocontrol emocional importante, y esto tiene un peso significativo sobre la conducta. Y luego identificar aquellos aspectos específicos que desencadenan la conducta de ira, ¿verdad? Por ejemplo, si bajo qué condiciones se enoja, qué cosas lo enojan, si es casi todo, cualquier cosa, o hay cosas muy específicas, o el enojo es particular también con algunas personas, por ejemplo. Luego identificar variables organísmicas o moduladoras. Organísmicas, entiéndase, variables del organismo. Estado emocional, por ejemplo, estrés, eh, ¿cómo se llama? Sobrecarga laboral, fatiga, burnout. Todas esas variables pueden ser variables organísmicas que signifiquen una enfermedad, por ejemplo. Es decir, obviamente no reaccionamos igual cuando estamos enfermos que cuando estamos sanos. Entonces, eso va también a tener un peso importante. Y modulador en general, entiéndase aquellas variables que podrían incrementar o reducir. Por ejemplo, que la conducta en presencia de sus hijos no se presenta. O al contrario, no importa quién esté, la conducta de ira se presenta, por ejemplo. Eso es una variable moduladora, básicamente es aquella que atenúa o que más bien incrementa la posibilidad de que la conducta se presente. O sea, es un modulador de la experiencia. O por ejemplo, en público eso no se presenta, pero en el ambiente privado y con la pareja o los hijos sí se presenta.
Esas variables son muy importantes de describir. Luego la identificación de las consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, y la función que tiene la conducta. ¿De qué le sirve al sujeto esta conducta? Por ejemplo, alzar la voz muchas veces podría permitirle al sujeto imponerse, que no es lo apropiado, pero muchas veces se enoja, habla duro y todo el mundo corre. O la gente cuando él está enojado le hace caso porque si no, no lo quieren ver más enojado, o el miedo evidentemente que le puede producir a los demás. Su enojo podría hacer que le refuercen esta conducta, dándole lo que quiere, obteniendo las cosas que quiere, digamos, generando una manipulación sobre el entorno. Entonces es muy importante valorar la descripción también de las consecuencias que se obtienen. Es decir, las malas conductas se quedan porque obtienen cosas positivas para el sujeto, para la persona, no necesariamente para el contexto o para los demás, pero para el propio sujeto podrían ser altamente reforzantes. Decía alguna vez un señor, es que si yo me hago el bravo a mí me hacen caso. En cambio, si yo no hablo duro y no hablo fuerte, no me hacen caso. Entonces está claro que ahí hay un reforzamiento de la conducta inapropiada de parte del ambiente, sin quererlo, pero que de alguna forma, al responder de acuerdo a la expectativa de la persona, refuerzan el comportamiento. Entonces es muy importante establecer cuál es la función, porque la función inmediata podría ser que hay otras consecuencias más a largo plazo, como puede ser afectar las relaciones interpersonales, la pérdida de afecto, de respeto, de cariño de parte de los demás, pero eso es una consecuencia más a largo plazo que no suele atrapar tanto la conducta como las consecuencias inmediatas y reforzantes. Hay diversas estrategias para establecer las relaciones funcionales entre los eventos. Una es, obviamente, los marcadores causales, es decir, cuando es evidente, hay una clarísima descripción de que un factor causa directamente la conducta. También la manipulación de contextos análogos controlados, es decir, hacer algunos pequeños experimentos donde la persona pueda establecer ciertas conductas en otros ambientes, por ejemplo, y ver qué ocurre si realmente obtiene la misma situación, el mismo reforzamiento, el mismo castigo que puede obtener en el ambiente real. También se puede hacer análisis de series temporales, esto más que todo un proceso de observación, en donde se hace una observación durante ciertos momentos del día, no necesariamente un proceso continuo, pero se toman muestras, digamos, durante el día sobre la conducta y se trata de establecer relaciones funcionales. De obtener medidas a largo plazo en contextos informantes, ambientes, personas que puedan establecer con claridad, bueno, pasa esto y pasa lo otro, y cuando la persona hace esto le ocurre tal cosa, y esto es importante también para eso. La información o sugerencias del propio individuo, las personas siempre hacemos hipótesis sobre nuestros problemas de conducta. Nosotros somos científicos en potencia, no siempre muy buenos en la parte práctica, pero sí al menos en generar hipótesis, en eso somos muy buenos. Entonces las mismas personas pueden ya traer algunas hipótesis que podrían ser ciertas o no, dependiendo de la información en general que hayamos obtenido. Y por supuesto, algunas veces podría haber alguna guía teórica basada en algunos modelos funcionales que ya están establecidos para distintos trastornos. Por ejemplo, hay guías ya establecidas para trastorno de ansiedad o para trastorno de pánico, en donde más o menos se tiene claro cuál es la relación o algunas variables que están altamente relacionadas con algunos problemas. Pensemos en un trastorno de personalidad limítrofe. Hay un altísimo porcentaje de historiales, por ejemplo, de violencia, de abuso sexual y de carencias afectivas. Eso es un combo, digamos. Y que efectivamente hay una relación entre esos factores y las conductas típicas de una persona con borderline, sobre todo la disregulación emocional, que es la más importante. Entonces ya hay modelos teóricos establecidos que también podrían retomarse para facilitar el análisis funcional de los problemas del cliente. Ahora, las conductas problema, como ya mencionamos en un momento, podrían traer beneficios, aun cuando sean problemas y las personas llegan a terapia por esos problemas. Hay que tener claro que hay beneficios secundarios muchas veces en las conductas problema. Por ejemplo, atención social. Si las personas están con problemas o están quejándose constantemente, hay un altísimo nivel de atención. No significa que no haya problemas o que los problemas sean solo de que le presten atención. No, es que la variable atencional es un reforzador social muy potente. ¿Verdad? Por ejemplo, pacientes con fibromialgia que tienen dolor crónico, que es real su dolor, o sea, no es un trastorno facticio, ni mucho menos, sino que el dolor es real, hay una descripción de un dolor difuso, con algunas dificultades en la precisión del dolor, pero está claro que hay una variable orgánica que los hace sentir dolor, pero muchas veces se utilizan de manera favorable o manipuladora algunas de estas quejas de dolor para que, por ejemplo, prestar atención o recibir atención de las otras personas, que conversen con ellos o que estén pendientes de ellos, etcétera. Otras veces el beneficio es tangible, como decíamos, alguien enoja y luego los demás corren y hacen lo que yo quiero, por ejemplo. Entonces está claro que hay ahí, o me trae recursos, o me trae materiales, o dinero,
la conducta inapropiada que yo hago. Pensemos en una conducta delictiva, por ejemplo. Luego el escape o evitación. Muchísimas veces nuestras conductas inapropiadas tienen que ver con el escape o evitación de las situaciones. Por ejemplo, la conducta de procrastinar, que es muy común en nuestro país, sobre todo en los estudiantes, dejar para el final. No es extraño que esta conducta realmente tenga mucho que ver con evitación y escape de la ansiedad o del malestar que te puede producir la tarea que se tiene que realizar. Entonces, si la tarea nos produce ansiedad de alguna manera o nos da temor o etcétera, es altamente probable que hagamos otras cosas que sean más reforzantes, menos la que tenemos que hacer y la vamos dejando para el final. Obviamente el fondo del asunto es que se nos complica porque luego ya no hay tiempo, estamos sobre tiempo, o no entregamos lo que había que entregar, o no podemos hacer lo que teníamos que hacer, pero evidentemente sirve como un escape. Lo mismo pasa con algunas conductas adictivas, donde la droga sirve como un escape, evitación de la realidad, de los problemas, y de alguna manera esa anestesia que significa la droga produce un escape de una realidad. Y eso también pues, facilita conductas evitativas o conductas de escape de la relación, de la realidad, perdón. Y por último, la estimulación sensorial, que también está claro que hay conductas que directamente generan estimulación sensorial, por ejemplo, videojuegos, el celular que de alguna manera, por ejemplo, produce estimulación sensorial, conductas adictivas como puede ser la adicción a los videojuegos, como decíamos, la adicción a la pornografía, por ejemplo, eh, en donde la estimulación sensorial tiene un peso significativo, ¿verdad? O algunas conductas, por ejemplo, en chicos con autismo, que por ejemplo de tocar cosas o de tocar objetos solo calientes o solo fríos, que tienen que ver con una alta estimulación sensorial, efectivamente, que pues, se va reforzando las conductas muchas veces inapropiadas a través de este reforzamiento sensorial. Pero bueno, siempre habría que hacer una evaluación funcional de si la conducta realmente es adaptativa o no es adaptativa, o sea, funciona o no funciona, ¿verdad? Porque en realidad si es una conducta que es neutra, que no tiene gran peso significativo, que no molesta a nadie, ni a ellos mismos, ni le hace daño a ellos mismos ni a los demás, pues es una conducta que no tiene ni siquiera sentido de ser modificada. Pero si es una conducta que afecta a los demás o que afecta a la misma persona o que le hace daño, por supuesto que es una conducta susceptible de modificación. Ahora vamos a describir el proceso de evaluación conductual. Vamos a retomar algunos aspectos que hemos mencionado rápidamente y a detallar la lógica de este proceso. Lo primero, decíamos, es la definición y la delimitación del problema objetivo de la intervención. Está claro y lo hemos insistido, hay que formular de manera precisa los problemas del paciente o del cliente y establecer cuáles serán aquellas conductas problema que deben ser objeto de la intervención. Luego tendremos el análisis del motivo de consulta. Este es un punto importante. En algunos procedimientos o algunos modelos terapéuticos no se le brinda importancia, sino que se pasa desapercibido o simplemente se considera que el motivo de consulta no es relevante. Vean, chicos, el motivo de consulta es tan importante que fue el que hizo que el sujeto fuera a terapia. Entonces nunca se debe desestimar el motivo de consulta. Si la persona fue a terapia porque dice que tiene nervios o que tiene una crisis de nervios, evidentemente no vamos a quedarnos con eso y vamos a tener que clarificar qué es lo que siente, qué es lo que piensa, etcétera, etcétera. Pero el motivo de consulta inicial nunca se debe desestimar. Quizás a través del proceso de evaluación nos demos cuenta que no es el motivo real o el motivo de fondo o el verdadero motivo por el cual la persona tiene los problemas. Pero ojo, no se puede desestimar por completo porque fue tan importante, tan significativo para la persona que lo llevó precisamente a terapia. Y esto es súper importante. Entonces, el análisis de motivo de consulta refiere a tratar de clarificar o especificar de manera concreta, clara, objetiva, aquellas peticiones que los sujetos tengan. Ahora, es claro que hay objetivos que vamos luego a plantear que se pueden retomar, que son aspectos más de proceso, más que están ligados al desarrollo de la terapia y no a cosas muy específicas o puntuales. Por ejemplo, no sé, o sea, no es un objeto terapéutico que alguien llegue y diga, es que mi motivo de consulta es que yo quiero tener una novia. Pareciera risible, pero en el fondo está claro que el sujeto puede ser que sienta frustración, ansiedad, soledad, depresividad, etcétera, a partir del no tener una pareja o a partir de tener dificultades para conseguir una pareja. Ahora, está claro que el objetivo es proveerle de herramientas, proveerle de habilidades sociales, por ejemplo, habilidades de relacionarse con otras personas o de personas del mismo sexo, de sexo opuesto, dependiendo de los gustos o preferencias. Pero está claro que el objetivo de la terapia va más enfocado en procesos generales que puedan facilitar a la persona la consecución de algunos objetivos.
pero los objetivos específicos, como tener una novia o qué sé yo, ese tipo de cosas, no entran dentro de los objetivos que se van a establecer en una terapia. Eso no es un objetivo terapéutico, son cuestiones muy puntuales. Entonces vamos a enfocar mucho que la persona es importante eso. Entendamos que en el fondo lo que significa es que la persona podría carecer, por ejemplo, de habilidades conductuales o podría tener más bien un nivel inapropiado de ansiedad a la hora de interactuar socialmente o inclusive que su sistema de creencias y sus, digamos, sus disfunciones cognitivas pueden ser tan severas que luego limiten o inhiban el comportamiento prosocial que podría tener en una situación. Entonces hay que centrarse mucho en el análisis del motivo de consulta. Luego, como ya decíamos, recoger los datos necesarios para conocer y analizar el problema o los problemas del cliente, establecer una relación terapéutica adecuada que motive al paciente a acudir a las sesiones y a colaborar activamente con el proceso. Es decir, en terapia conductual también es importante la clarificación de la relación terapéutica. Es decir, nosotros podríamos inclusive, yo por lo menos en mi opinión muy personal, retomar algunos conceptos de Carl Rogers sobre la terapia humanista, no como técnicas terapéuticas o como principios terapéuticos como él lo planteaba, pero sí yo creo que los tres principios básicos que Carl Rogers desarrolla son como una especie de filosofía general de la psicoterapia. Sí, cuando Carl Rogers dice que para hacer una buena terapia hay que tener empatía, hay que tener una aceptación incondicional del cliente y además hay que ser congruente. Recuerda los tres principios de Carl Rogers, o bueno, lo van a ver después en la clínica humanística. Rogers planteaba claramente de que la empatía, la aceptación incondicional del cliente y por supuesto la congruencia del terapeuta con respecto a quién es y cómo se enfrenta a las situaciones en terapia es fundamental. Pero esto implica una especie de filosofía general de la psicoterapia. Uno necesita al menos esas tres consideraciones para poder facilitar el establecimiento de la relación terapéutica. Que la persona sienta que hay interés, que hay calidez. Algo muy importante que me comentaba una colega un día de estos que fue a terapia era que ella percibía, por ejemplo, que era muy frío o que era muy distante. O que estaba muy pendiente del reloj, por ejemplo. Esas cosas son errores muy graves desde el punto de vista de la alianza terapéutica, de desarrollar una buena relación terapéutica. Ahora, esto es muy claro que la relación terapéutica, por ejemplo, es una relación diádica, en el caso de una psicoterapia individual, y va en doble vía. Es decir, no solamente es un asunto del cliente, también es del terapeuta. Entonces, ambos tienen que ver con la relación terapéutica, ambos aportan para que ésta sea buena o no, porque también el terapeuta podría ser resistente, por decirlo de alguna manera, a la misma terapia o a la misma persona. Y no vale, aquí en terapia conductual no vale echarle la culpa a los clientes, como se hace en algunos otros modelos, donde el resistente es el cliente. No, aquí si hay resistencia es porque hay un mal trabajo desde el punto de vista de la relación terapéutica del terapeuta. La responsabilidad es de ambos, pero el terapeuta tiene un eje central aquí. Luego vendría el análisis topográfico, que decíamos la descripción detallada de todas las variables, de los antecedentes, las conductas, las consecuencias, los moduladores, los intentos anteriores de solución, por qué funcionaron o no funcionaron, cuándo dejó la situación de ser controlable y se convirtió en un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora el eje central medular de este paso es precisamente la formulación clínica conductual. Como decíamos, la formulación clínica es la generación de hipótesis que están relacionadas a aquellos factores que precipitan o aquellos factores que controlan o que sostienen o mantienen a lo largo del tiempo la conducta inapropiada. O al contrario, que no permiten que se desarrollen las conductas adecuadas, porque eso es otra variable importante. Entonces el enfoque tiene que ver no solo con desarrollo de conductas apropiadas, sino también con la reducción o el control de las conductas inadecuadas, entendiendo estas como una conducta que le hace daño al sujeto o a otros. Porque entonces el amplio rango implica que muchas conductas, si no le hacen daño a la misma persona o a los demás, no se pueden considerar como conductas inadecuadas y por lo tanto no son susceptibles de modificación. Se modifican solo aquellas conductas que la persona considera que se hacen daño, que lo afectan o que el entorno considera que son dañinas o peligrosas. Ahora bien, dentro de la formulación funcional del caso hay varios pasos. El primero sería identificar, ya a partir de toda la descripción anterior, de los pasos anteriores, los estímulos antecedentes y consecuentes que controlan cada conducta problema. Tanto aquellos que sostienen la conducta inapropiada como aquellos que potencialmente inhiben la conducta adecuada. Y que modificándolos podríamos generar un cambio en el comportamiento, en los pensamientos, en el control emocional de las personas. Este modelo funcional entonces permite, a partir de toda esta información, establecer hipótesis concretas sobre el origen, mantenimiento y cambio de los problemas. Y se redactan a manera de hipótesis, ¿verdad?
Las hipótesis siempre son condicionales. Esto es muy importante. Nosotros no afirmamos, mire, lo que le pasa a la persona es tal cosa. No, ¿verdad? De acuerdo a la información obtenida, parece ser que la conducta de sobrecontrol de las parejas tiene que ver con antecedentes en la historia del sujeto, tiene que ver con antecedentes en la historia familiar, pero también con una incapacidad para controlar los pensamientos derivados a partir de situaciones muy específicas, por ejemplo, que no le contestan o que no puede ir a buscar a la pareja, al trabajo o cosas por el estilo que desencadenan una serie de pensamientos negativos e irracionales que hacen que la persona exprese agresividad verbal sobre control sobre sus parejas y obviamente una especie de manipulación emocional con respecto a sus parejas o a su pareja y que de esta manera entonces genera una conducta más bien de escape o evitación de parte de la pareja y potencialmente podría a partir de ahí haber perdido otras parejas anteriores y perder potencialmente esta nueva pareja dado que no logra controlar estos pensamientos y sus reacciones emocionales y conductuales son completamente inapropiadas. Eso es una hipótesis funcional. ¿De acuerdo? Esa es una hipótesis funcional. No está basada en suposiciones, no está basada en inferencias, está basada en la información que yo tengo, pero además está planteada de manera condicional. ¿Por qué? Porque las cosas pueden ir cambiando en el tiempo. Podríamos ir modificándolas en el tiempo dependiendo de la información que vamos adquiriendo. Pero de principio es una buena hipótesis para empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque vean que nos da también justamente la orientación hacia dónde debe ir dirigido el cambio. Entonces, si nosotros encontramos, ¿verdad? Que obviamente hay un antecedente, pero que ese antecedente no es controlable, por ejemplo, decíamos un factor predisponente como una historia de abandono familiar o una historia de pérdidas consecutivas de pareja, eso se entiende por un factor, pero ese factor no se puede modificar, no podemos hacer nada sobre eso. Lo que sí podemos hacer es trabajar sobre aquellas variables que el sujeto podría cambiar de manera tal que sus conductas, sus emociones sean de otra manera. Y de esta forma tener una mejor interacción con los demás y sentirse mucho más tranquilo y más relajado, más autorregulado, básicamente con él mismo, ¿de acuerdo? Todas estas hipótesis más relevantes, ¿verdad? Son las de mantenimiento, es decir, las hipótesis causales son importantes, porque te dicen, ok, la conducta se produjo por tal y tal variable, eso está bien, pero como casi siempre esas variables son del pasado del sujeto, nosotros no podemos modificarlas, sino que podemos modificar y trabajar efectivamente sobre las de mantenimiento. Es decir, es importante establecer cuáles son las variables o las hipótesis en el sentido de cuáles son los factores que controlan la conducta del sujeto aquí y ahora y que lo mantienen. Porque los factores históricos son importantes, pero no se pueden modificar. No hay máquina del tiempo. Entonces no tiene sentido ir atrás. Atrás, el pasado es solo una referencia, es solo una información que no debe ser considerado directamente el proceso terapéutico más allá de la parte informativa, porque nosotros no podemos cambiar. Sino que podemos cambiar lo que el sujeto piensa, lo que el sujeto siente aquí y ahora del pasado. Y a partir de ahí establecer un cambio a nivel, por ejemplo, cognitivo o a nivel de autorregulación conductual, no sé, técnicas de relajación, técnicas de meditación, yoga, para que el sujeto controle, por ejemplo, el enojo o la impulsividad en el sobrecontrol de la conducta de sus parejas, por ejemplo. Entonces, a partir de la definición de las hipótesis funcionales, rápidamente se deben establecer los objetivos terapéuticos. Hay dos tipos de objetivos, objetivos finales o metas últimas, que como su nombre indica serían los que se van a conseguir al finalizar el proceso de terapia. Generalmente estos objetivos finales de toda intervención suele ser, por ejemplo, mejorar todas aquellas cosas que le molestan, es decir, superar las quejas, conseguir aquellas cosas que desea, lo que se conoce siempre como demandas, y que no aparezcan efectos secundarios, nuevas quejas como resultado de la intervención. Esto es muy importante porque casi siempre lo que las personas plantean se pueden dividir en dos, en quejas o en demandas. Es que a mí siempre me va mal con las mujeres, eso es una queja. Pero obviamente toda queja lleva implícito una demanda, o sea, quiero que a través de este proceso yo pueda mejorar mi interacción con las mujeres, eso es una demanda. Entonces está claro que nosotros vamos a entender que la idea es eliminar las quejas, ¿verdad? Desarrollando aquellos comportamientos que favorezcan responder a las demandas del cliente. Y pues lo de los efectos secundarios, pues es importante que tengamos claros que por eso se trabaja a nivel de procesos generales, no se trabaja con cosas muy puntuales. Por ejemplo, si una persona tiene muchas fobias, uno no trabaja solo con una técnica, sino que en realidad uno implica que una persona que tiene muchas fobias, el problema no es la fobia una por una, o las 5 fobias, 6 fobias que tenga. Si alguien tiene muchas fobias, en realidad lo que hay que trabajar probablemente sea factores cognitivos o la forma de afrontamiento a las situaciones de amenaza, por ejemplo. Entonces se habla de aspectos generales. Si yo trabajo solo la fobia específica a una cosa y el sujeto tiene 8 fobias,
pues no tiene sentido trabajar una fobia primero, luego la otra, sino que en realidad es probable que esa fobia tenga que ver más con un estilo de afrontamiento a la ansiedad o un estilo de afrontamiento a los estímulos amenazantes y no necesariamente a una cosa en particular o específica. ¿De acuerdo? Si fuera solo una fobia, no sé, alguien que le tiene fobia a los ratones específicamente, pues sí se toma como una fobia y se trabaja específicamente, por ejemplo, con desensibilización sistemática. Pero si una persona tiene muchas fobias, implica que el problema no es la fobia, el problema es una forma adaptativa o la forma en que se adapta al entorno bajo situaciones de amenaza o de peligro. O al menos que el sujeto considera que son de amenaza o de peligro, porque recuerden que esto es muy subjetivo, ¿verdad? Entonces es importante tener claro ese nivel, ¿ok? El segundo objetivo, los segundos tipos de objetivos serían los intermedios, que serían obviamente aquellos pequeños pasos que gradualmente, paso a paso, van permitiendo cumplir con los objetivos finales. Y la idea básicamente es que estos son muy concretos, muy específicos y sabemos que se van planteando algunos de ellos a lo largo de todo el proceso terapéutico. Bien, imaginemos que tenemos una situación donde hay varias conductas problema, no hay solo una, sino que hay varias. Y esto no es extraño, muchas de las personas pues, llegan por una y luego van nombrando, van apareciendo otras en el camino, que luego se van estudiando. Evidentemente se hace análisis de todas ellas, pero es importante establecer cómo hacemos nosotros, porque tenemos cuatro. Okay, ¿por dónde empezamos? Okay. Evidentemente, lo primero es establecer criterios para eso. El primero es elegir aquellos comportamientos que son o pueden ser potencialmente peligrosos para el paciente o las personas de su entorno. Pensemos en una persona que llega con ideación suicida muy fuerte, pero que tiene una depresión, con todos los déficits, por ejemplo, que implica tener una depresión. Ok, ¿cuál es el objetivo primario? El objetivo primario es el control de la ideación suicida. Que sí, que la causa de la ideación suicida pueden ser los factores depresivos y el estado de ánimo y taca, perfecto. Eso está claro que lo vamos a trabajar. Pero digo, primero, por prioridad, el objetivo más importante es atacar aquella conducta que pueda ser potencialmente más peligrosa para el sujeto o para los demás. Evidentemente, en este caso, una conducta, por ejemplo, como la ideación suicida, por ejemplo. Entonces, trabajamos técnicas, herramientas, que hay muchas herramientas para trabajar sobre el control de la ideación suicida. ¿Ok? Después empezamos a trabajar sobre los pensamientos irracionales que generan la depresión, sobre los pensamientos irracionales que generan digamos, el bajo autoconcepto, la desmotivación, la pérdida de actividades, la pérdida de placer, pero es prioridad sobre unas situaciones, ¿de acuerdo? El control de la ira, por ejemplo, en algunos casos puede ser prioritario. ¿Okay? Es decir, cosas que sean peligrosas, conductas de riesgo, conductas violentas, conductas de amenaza, conductas de riesgo en situaciones, por ejemplo, sexuales, sin protección, etc. Todo eso es una intervención que rápidamente se debe trabajar. Luego se debe centrar en conductas que promuevan la adaptación social, la autonomía y la funcionalidad. Es decir, hay un principio básico en terapia conductual. Entre más calidad o entre más éxito alcance el sujeto, mejor. Es decir, es lo mejor que se pueda, lo mejor que la persona pueda desarrollar a través del proceso terapéutico y por supuesto continúa después a través de procesos de seguimiento. Cambiar aquellos aspectos del comportamiento que ayuden a incrementar o adaptar el bienestar a largo plazo. Por ejemplo, una persona que deja de beber alcohol, que está ligado a sus problemas de violencia, que está ligado a sus problemas de violencia familiar, o que está ligado a sus problemas de conducta o ingesta de otras drogas, el cambio en la conducta y la reducción o la disminución o la eliminación de la conducta de ingerir alcohol o tabaco podría favorecer el bienestar no solo en términos conductuales, de las conductas, de las otras conductas que generan problemas, sino en términos importantes de la salud, por ejemplo, general integral que la persona pueda tener. O igual en el caso de una persona que deja de consumir drogas, hay que proveer otro tipo de estrategias para desarrollar control de la ansiedad, bienestar, adaptarse a ciertas situaciones, mejorar su calidad de vida, cambiar horarios, cambiar rutinas. Sí, hay que proveer, eso se llama un enfoque constructivo. No solo es de eliminar una conducta inapropiada, sino de proveer conductas que puedan favorecer y potenciar el bienestar del sujeto. Y por último, diseñar el plan de creación, eliminación o modulación de las conductas en términos positivos y constructivos, más que en términos supresores o negativos. Esto es muy importante. El diseño del plan está enfocado en, por ejemplo, mejorar habilidades sociales, desarrollar habilidades de interacción con personas del sexo opuesto, regular o autocontrolar la conducta de ira. O sea, siempre se debe describir en términos positivos. ¿Verdad? No se describe como dejar de enojarse, no, eso no tiene sentido, sino es controlar la ira. Nos vamos a enojar, somos personas, todos nos enojamos. Lo que no está bien es la ira. Y lo que no está bien es lo que hacemos con la ira después. ¿Verdad? O sea, enojarse está bien, pero enojarse
en el momento apropiado, en el lugar apropiado, con la persona apropiada, eso es lo difícil, como dicen por ahí. Esa es la clave precisamente. Bueno, es un ejemplo importante que se debe redactar en términos positivos, no en términos negativos, siempre en términos de construcción, de mejora del repertorio conductual del cliente. Aun cuando eso implique procesos eliminativos, pero no se redacta necesariamente en términos negativos o supresores. Tenemos ahora claras las conductas objetivo, tenemos claros y definidos precisamente los objetivos terapéuticos y qué es lo que esperamos, cuál es la dirección del cambio de conducta también, que eso es muy importante, qué conductas queremos incrementar, qué conductas queremos disminuir. Pero también hay formas o estrategias para elegir las técnicas. Está claro que todo deriva del análisis funcional y ahora decimos, ok, ¿qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué herramientas vamos a hacer? La que estamos hablando y la que es la más clara es la que estamos favoreciendo a través de esta discusión o de esta conversación, es el uso del análisis funcional. Entonces, una vez está planteada las hipótesis, esas nos dicen claramente a dónde tenemos que ir intervención. Entonces, si el problema es de control de la reactivación fisiológica, pues vamos a empezar a trabajar técnicas de respiración, técnicas de relajación, de meditación, mindfulness, qué sé yo. eh, Recomendar que la persona, por ejemplo, practique yoga o practique tai chi o que practique meditación en algún lugar. O sea, ahora hay muchas posibilidades para que la persona pueda hacerlo. La cuestión es que de maneras muy diversas la persona pueda trabajar sobre el autocontrol de las emociones. Por un lado, igual, si hubiera que expresar o liberar emociones, pues habrá herramientas que pueden ir desde usar una silla vacía, que es una técnica gestal, pero que es totalmente válida usar en terapia conductual, hasta utilizar recursos como una carta, por ejemplo, o algunos recursos escritos que pueden ser útiles en la expresividad de la emoción, por ejemplo. Entonces, si estamos enfocados ahí, si el problema está más centrado, las hipótesis te dicen que el problema tiene que ver con factores cognitivos, entonces evidentemente todas las técnicas de autocontrol de los pensamientos, discusión, diálogo socrático, reestructuración cognitiva, validación con experimentos, etcétera, etcétera, que luego vamos a ir viendo en el camino. Todas esas herramientas son precisamente para favorecer la flexibilidad cognitiva y generar un modo de vida, un modo de pensamiento, un estilo de pensamiento mucho más flexible. Entonces eso es un factor básico dentro de lo que nosotros tenemos que establecer, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay otras herramientas. Puede ser la estrategia de la conducta clave, es decir, aquella conducta que sepamos que si la cambiamos o la modificamos podría favorecer el cambio conductual. La estrategia diagnóstica, que no es tal vez lo que más le gusta a un analista conductual de hueso colorado. Quizá algunos por la formación un poco más de clínica o la especialidad clínica del psiquiátrico siguen teniendo un poquillo de modelo médico y utilizan la estrategia diagnóstica, que sería básicamente tomar el diagnóstico que tenga, una depresión, un trastorno bipolar, y buscar en la literatura protocolos o procedimientos que estén más o menos estandarizados, y entonces esto te guía de cuáles son las cosas que debes trabajar, cómo, cuándo y en qué momento. Y bueno, la naturaleza y el contexto del problema también te va a decir por dónde empezar o por dónde trabajar y cuál va a ser el paso lógico. Primero trabajamos una cosa, luego trabajamos otra. E incluso es interesante, en el proceso uno ya con la experiencia, al principio sí trabajas mucho sobre el objetivo, digamos, y el motivo de consulta, específicamente, a veces un poquito sí más como controlar, desarrollar, para que la persona genere confianza, genere también tranquilidad de que puede potencialmente autorregularse. Y es interesante cómo hacia el final del proceso terapéutico ya lo que hablamos tiene que ver más con factores constructivos y de desarrollo y de otras variables que están influenciando, digamos, su comportamiento general ya en otras áreas y gradualmente. Y es interesante porque los pacientes lo van viendo. Es decir, mira, ya no hablo de mi ataque de pánico. O sea, ya vamos por la sesión 10 y lo que menos hablamos en terapia es de ataque de pánico. Ya el ataque de pánico está controlado, ya a la persona se le han dado las herramientas. Ahora estamos hablando de factores familiares, relación con los padres o relación con su pareja y otras variables que ya son de soporte, de apoyo a los problemas principales. Pero es la lógica del proceso lo que te va a ir marcando la pauta de cuáles son las herramientas, cuáles son las técnicas y cómo manejar. Bueno, y finalmente, una vez que tenemos todo lo anterior establecido, claro cuál es la orientación del cambio, para dónde queremos ir, cuáles son las áreas de trabajo específicas. Por ejemplo, si el área es conductual, que no lo mencionamos antes, se me escapó, si el área es conductual, entonces trabajar herramientas de activación conductual, desarrollo de habilidades, entrenamiento, role playing, etcétera, para trabajar habilidades, por ejemplo, desarrollo de habilidades sociales, eh, aspectos moleculares de la conducta social, contacto físico, comunicación, contacto visual, cercanía, distancia, orientación, tono de voz, claridad, dicción, es decir, una serie de variables que se pueden trabajar ya desde el punto de vista conductual
o directamente desarrollar herramientas como, por ejemplo, guías para control del tiempo, o hacer horarios, establecer pautas para organizarse, recordatorios, o sea, herramientas conductuales que sean claramente establecidas para poder facilitar el cambio. Ahora bien, entonces, en la aplicación del tratamiento del programa, bueno, hay que tener varias consideraciones. Siempre el tratamiento debe ser flexible y se debe evaluar sesión a sesión. O sea, estamos constantemente evaluando, como ya decíamos. En la flexibilidad es muy importante. Las sesiones son estructuradas. El terapeuta lleva una agenda que se le comunica al paciente al principio de la sesión. Y esto es muy importante porque a pesar de que hay una agenda, o sea, yo tengo claro cuál es el plan de hoy, tengo planificado qué es lo que voy a trabajar. No es que yo agarro el expediente un minuto antes a ver quién era y cómo era y a ver por dónde iba. No, se tiene que hacer un trabajo previo de preparación de la sesión y cuando trabajas tienes una agenda y le dices a la persona, hoy trabajamos A, B y C. Pero que quede claro que esta agenda es flexible, ¿ok? Esa agenda puede variar, tiene que variar si la persona, por ejemplo, viene en una situación de crisis o el paciente cree que hay algo muy importante que debe trabajarse o que quiere hablar con nosotros por algo particular que haya pasado en el transcurso de la semana, lo que sea, pero las sesiones deben ir estructuradas. Usted debe tener un plan, pero es flexible. Si la persona quiere cambiar, modificar algo de la agenda totalmente o parcialmente, totalmente es válido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una intervención en crisis o algo por el estilo, cuando la persona ha tenido tal vez una mala semana o algo pasó que disparó peor aún el comportamiento o el comportamiento ya trae algunas consecuencias más graves, etcétera, etcétera. Entonces siempre es importante. La retroalimentación del paciente es fundamental. Aquí el paciente tiene voz y voto, en términos generales. Digamos, nunca se aplica una técnica si el paciente no está de acuerdo. Sobre todo las técnicas que son un poco controversiales, ya las técnicas, por ejemplo, de inundación, de fluiding, o incluso cualquier técnica de exposición, que son las mejores técnicas para el trabajo con pacientes con ansiedad, ataque de pánico, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una técnica que se trabaja mucho es, digamos, simular un ataque de pánico en la terapia, bajo el control de la terapia, a través de una hiperventilación. Eso obviamente se le pide autorización al cliente, se le explica por qué y para qué, cuál es la conveniencia de utilizarlo y cuáles son los objetivos de la terapia, perdón, de la técnica, y la persona acepta o no acepta. O sea, en esto la ética es fundamental. Nosotros no aplicamos un procedimiento que el cliente no acepte bajo ninguna circunstancia. Entonces habrá que buscar otra alternativa. O sea, el terapeuta es el responsable de buscar otra alternativa. Y por último, la evaluación del cumplimiento de los objetivos, que siempre se hace al final de las sesiones. Puede ser que sea una terapia breve o un poco más grande. Recuerden, terapia breve hablamos de un promedio de 12 sesiones. O más grande, si fuera el caso ya de algunos trastornos en particular que requieren, ya estandarizadamente se sabe que van a durar más de 20 sesiones. Por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo o una persona con algún tipo de trastorno de personalidad, por ejemplo, por citar un par de casos, en donde sí se sabe que se requiere más de 20, 24 sesiones. No las 12 que típicamente se trabaja en una terapia breve, o al menos los que trabajamos un modelo generalmente de terapia breve. Muy bien, este es entonces básicamente la descripción del capítulo sobre evaluación conductual. Esperamos que haya sido claro y que obviamente les facilite la comprensión, tanto con la lectura como la revisión del PowerPoint. Y recuerden que nos vamos a estar citando para aclarar dudas en vivo a través de Zoom, mientras podemos establecer diferentes estrategias que vamos a ir metiendo dentro de la página de mediación virtual de la universidad. Muchísimas gracias.